¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast El Tecolote. Hoy les traigo un invitado que descubrí en videos de TikTok. No sé si a lo mejor ustedes lo ubican. Se hace llamar a sí mismo el sabio ocultista, pero en realidad se llama... ¿Me recuerdas tu nombre? Claro que sí, con todo gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Mi nombre es Cristóbal Herrera, un placer estar aquí contigo. Mucho gusto, Cristóbal. Fíjate que yo te quise invitar aquí porque una de las cosas que veo interesante de tu contenido es que carece de muchos de los vicios que tienen ciertos tiktokeros de por ahí que se dedican a estos temas, que por lo regular tiran pues, a lo que yo llamaría superstición, meramente superstición, y no se dedican como a la parte histórica, no se dedican a la parte racional, a la parte filosófica, rigurosa. Y yo veo que por lo menos tú, que veo que tu especialidad es la astrología, a ti te interesa bastante la sistematicidad de ese tema, ¿no es así? Totalmente. Fíjate que todo empieza cuando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ocurre un evento muy importante en Europa, especialmente en Gran Bretaña, donde Ujú. se reúnen muchos filósofos, personajes que están dentro de otras logias como la masonería, como el rosacrucismo, y quieren fundar una nueva orden llamada la Orden Hermética de la Aurora Dorada o la Golden Dawn. Y lo que Ujú. empiezan a hacer es, en este sentido, querer estudiar un poco de todo. Pero caen justamente en estos primeros vicios que tú mencionas, porque al carecer de una sistematización precisamente en sus estudios, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a crear las ramas de lo que hoy conocemos como la New Age, que mira, aunque ofrece una puerta de entrada para muchas personas a esta parte filosófica, las ramas más internas dentro de teosofía, dentro de ocultismo, pues realmente vemos justamente lo que estabas comentando con ciertas personas en redes, que abunda en realidad, que van a opinar, van a comentar o van a repetir estos comentarios desde una forma muy laxa que no tiene un sustento ni histórico, ni filosófico, ni teórico. Ujú. Así es. Y mira que esto es algo con lo que siempre se ha atacado a este tipo de disciplinas. Así es. Desde, no sé si quieres empezar con el propio Renacimiento, que es cuando comienza a haber se empieza más o menos a dilucidar una mejor interpretación de estas ideas, que es cuando llega todos los escritos bizantinos y toda la nueva Ujú. interpretación de, de la magia, de la religión, sobre todo el neoplatonismo, que comienzan como que a incrustarse dentro de las ciencias humanas estas ideas, pero comienzan a ser Totalmente. atacadas por protestantes y por los propios católicos, ¿no es así? Así es, claro. Justamente el punto esencial es el que comentaste, que es el neoplatonismo en este sentido, donde empezamos a ver esta rama de la mística mezclada con la filosofía. Pero es que empezamos desde un punto etimológico, ¿qué te parece? Porque mucha gente Ujú. no comprende con total certeza a qué nos referimos cuando hablamos de misticismo o de lo místico. Es simplemente la aspiración del ser humano de entrar en contacto con lo divino. Por lo tanto, todas las religiones van a tener un punto místico e incluso en algunos casos un punto teúrgico. Obviamente sabemos que cuando entran los nuevos paradigmas religiosos, particularmente el establecimiento tanto político como histórico del cristianismo, el catolicismo en la Europa renacentista particularmente, pues vamos a querer eliminar, vamos a llamarlo así, la competencia. Y por lo Ujú. tanto ahí vemos justamente cómo el paganismo, sobre todo eurocéntrico, que teníamos situaciones culturales y religiosas muy ricas, se empieza a decaer en pos de los evangelizadores cristianos y van precisamente a eliminar gran parte de este pensamiento mágico religioso primitivo que se tenía en un contexto paneuropeo. Ujú. Sí, y fíjate, recordando este desacuerdo que hay, sobre todo entre cristianos y paganos, es que para la concepción de la época, los cristianos, a lo mejor yo me estoy yendo a otro tema, pero los cristianos comienzan a ser vistos como extraños. Así Entonces es. comienzan a tratar de justificar sus ideas
diciendo que en realidad su revelación de Jesús tiene fundamentos antiguos. Entonces comienzan a hacer defensas a partir del propio judaísmo, a partir de los paganos, a partir sobre todo de cierta rama mística del platonismo, Ujú. que es cuando empieza a platonizarse el cristianismo, aunque yo no sé qué tú opines, pero yo creo que comparto la idea por ejemplo, Antonio Piñero, de que el cristianismo es esencialmente judío, pero posteriormente se paganizó. No sé qué opinas de esa eterna discusión de que si el cristianismo tiene raíces paganas o meramente judías. Mira, primero que nada, con esto que estábamos centrándolo en Europa, algo muy interesante que expone Margaret Murray es el concepto del Dios paneuropeo, porque Ajá, estamos en un contexto geográfico boscoso, la mayor parte de Europa. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué animal hay en abundancia ahí? Animales con asta. Y Margaret Murray empieza a plantear este dios paneuropeo como el dios astado, que tiene que ver con una función primordial para la supervivencia de estos pueblos, que es la caza, a quien adoramos, a quien nos podemos comer, a quien nos da vida textualmente en este caso, quien nos alimenta. Y entonces, cuando llegan estos evangelizadores cristianos, que ya tienen una deformación de la idea del demonio, del diablo, y que está construido por piezas, al ajá, mirar que en toda la Europa se está adorando a este dios astado, pues ¿qué decimos? Vamos a satanizar primero que nada este dios pagano de aquí, y vamos justamente a decir, este es el mal personificado. Esto es muy interesante porque ahí es cuando comienzan pues justamente estos procesos de la cacería de brujas. Y hay un caso muy particular que me gustaría traer a cuento, que es el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, llamado el abogado ajá, de las brujas, porque él dice, ¿sabes qué? Estoy llegando a este pueblo, que particularmente es Zugarramurdi, al norte de España, en el País Vasco, y dice, yo no estoy viendo de que estas personas adoren al demonio, yo no estoy viendo de que estén en contra de nuestra creencia cristiana, nuestra creencia católica, sino que lo que estoy viendo es que son personas que tuvieron un desarrollo cultural, histórico, sociológico, antropológico, incluso totalmente independiente de nosotros. No veo una ujú, razón por la cual pues en este caso justamente condenarlas a muerte. Y es un caso muy, muy importante en el derecho canónico católico, que ahí es donde voy a meter precisamente lo que me estabas preguntando. Judaísmo y cristianismo, eterno debate, claro que sí, porque si nos vamos a la figura histórica de Jesucristo, era judío. Sus ujú, apóstoles eran judíos, viven en un entorno plenamente judío. Pero algo muy interesante que pocas veces es comentado es que si nos vamos incluso a los escritos, Jesús no pidió tal cual, van a construir una nueva religión, van a hacer un nuevo paradigma, sino él venía a evidenciar ciertos errores que se cometió pues en esta época del segundo templo dentro del propio judaísmo. Y dice, no considero que así sea una manera de alabar a la divinidad. Vamos a modificarlo. ¿Cuál es uno de los pensamientos centrales, por ejemplo, del cristianismo? Ama a tu prójimo, que es lo que ujú, repiten. Pero no es una idea cristiana, es una idea judía, que lo vemos precisamente en la frase hebrea, Be'ahavta le'reaja in kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero termina diciendo algo fundamental. Ani Adonai. Yo, el Señor. Y muchas ujú. veces esto se malinterpreta porque dicen, porque yo soy el Señor, tu Dios, te ordeno que ames al otro. No. En hebreo, si yo me quiero presentar, yo te diré Shalom, Ani Cristóbal. Hola, yo soy, esa palabra Ani. Cuando en esta frase nos dice Ani Adonai, nos dice, porque yo soy, que es lo mismo que nos evidencia la Torah cuando nos pregunta sobre el nombre de la divinidad, yo soy, ella, Shereye. ¿Qué es lo que pasa? Vemos algo muy bello. Es una consecuencia. Vas a amar al otro de la misma forma en la que te amas a ti, porque tú también tienes una chispa de divinidad. Ese es el sentido con el que podemos interpretar ese pasaje. Y es el Claro. sentido en el que muy posiblemente lo entendió Jesucristo. Solamente que estábamos ahí viendo en esa Judea
del siglo I, que qué estaba ocurriendo. Había una tensión entre judíos, entre romanos, había una inestabilidad política, geográfica, y cualquier cosita podía detonar precisamente algo terrible. Vámonos a judaísmo. Tenemos el caso de Rav Shimon Bar Yochai, el autor aparente de un texto fundacional en la Kabbalah que es el Zohar, que tuvo que esconderse en una cueva durante 13 años porque los romanos lo estaban persiguiendo. Ejemplos de judíos que eran, pues de alguna manera, molestados por los romanos por esta nueva imposición de poder, hay cientos, Negrete. Entonces, Sí, sí, sí. obviamente vemos que la religión per se, el cristianismo per se, va a ser una mezcla basada en el judaísmo, teniendo el mismo libro central, con Ujú. añadiduras de nuevas ideologías, que va a beber, por supuesto, de muchos otros pueblos a los que van a llegar a evangelizar, porque se tenía que adaptar para estas personas. No nos vayamos tan lejos. Aquí en México tenemos el caso de la Virgen de Guadalupe, que se sincretiza con la deidad prehispánica Tonantzin. Ujú. Claro, claro. Y mira, y es que una de las cosas que más se reclama a los cristianos, por lo menos del lado que es anticristiano, no sé cómo decirlo, es que su origen es claramente mitraico, ¿no? Es una de las cosas. Entonces comienza a haber como una interpretación del dios solar. Entonces Jesús es como un dios solar porque nace, renace, e incluso ahí está esta conspiración de Zeitgeist que dice Mm, que los tres reyes magos son el cinturón de Orión apuntando hacia el horizonte, apuntando hacia el sol y no sé qué, ¿no? Y que claro, todas las divinidades nacieron el 25 de diciembre, igual que Jesús y no sé qué. A ver, ayúdame a desmitificar esa idea en un principio y ya después pasamos a cómo nace el pensamiento mágico. claro que sí, mira. Pues en este caso vemos algo muy interesante porque, primero que nada, a nivel histórico, es imposible que la figura de Jesucristo hubiera nacido en lo que hoy consideramos diciembre. ¿Por qué? Porque varios evangelistas nos mencionan que estaban los pastores afuera. Estamos situados en Medio Oriente, una región donde en invierno van a hacer fríos espantosos. No ibas a tener, en este caso, a los pastores afuera pastando sus rebaños en justamente estas épocas. Ahora, ¿por qué ocurre estas situaciones el que estuvimos comentando? Bueno, en primer lugar podemos observar esta necesidad de crear afinidad con las otras sociedades a las que estoy llegando. Muy simple cómo va a ocurrir este proceso. Cuando los apóstoles cristianos empiezan a ir diseminando esa nueva palabra, esa buena nueva que le llama el catolicismo, ¿qué va a ocurrir? Se tienen que adaptar a lo que creían las otras personas. Al llegar, en este caso, por ejemplo, vuelvo a tomar el punto del mundo prehispánico. ¿Qué es lo que pasa? Nos dice los relatos que, por ejemplo, Hernán Cortés era extremeño. Y entonces, al ser extremeño, una de las figuras de las advocaciones marianas principales que tenía era la Virgen de Guadalupe, pero no la mexicana, la extremeña. Ujú, Trae un estandarte aquí a México de la Virgen de Guadalupe española y da la casualidad que observa que aquí en el Tenochtitlán existe un espacio dedicado, un adoratorio dedicado a la madre arquetípica, la diosa madre, que en este caso es Tonantzin. Entonces, ¿qué hago? Aquí impongo mi nueva idea para que veas que no estamos tan distanciados, mis ideas no son tan diferentes a las tuyas. ¿Y qué ujú, hicieron muchas personas pseudoconversas? Decimos, sí, mira, adora tu nueva imagen, pero por dentro sigo pensando que estoy adorando a mi deidad originaria. ujú. Eso es lo que Así vemos es. justamente cuando observamos estas situaciones del mitraísmo, del el dios solar, que también fue muy, muy abundante en este territorio medio oriental. No nos vayamos tan lejos, Egipto, Irán, por supuesto, la propia Roma, tenemos los dioses solares. Y entonces, a ver, ¿cómo le hago para que estas personas se conviertan a mi nueva religión? Te presento este nuevo paradigma que no es tan diferente al tuyo,
y vamos a hacer de cuenta que solo le cambiamos el nombre, pero estás adorando a la misma energía, por llamarle de alguna manera. Ujú. Y mira, y esto pasó de manera muy interesante precisamente en Egipto, Ujú. donde un montón de cosas se comenzaron a mezclar de manera aparentemente arbitraria, comenzando con los textos herméticos, que son estos textos que interpretan a Thoth, el dios egipcio, con Hermes, el dios griego, y le atribuyen cierta historicidad a Hermes como mago o como sabio, y Así es. comienza a ver como esta mixtura de los romanos con los egipcios. Entonces, lo que yo he dicho es que pasa algo muy interesante, que Egipto se convierte en el México de Roma, así como ahora Claro. pasa que aquí en México vienen gente europea o de Estados Unidos o de Canadá a tener experiencias místicas y se drogan con ayahuasca y tienen sus rituales. Algo parecido pasó en Egipto, de hecho, que mucha gente iba a Egipto a buscar esa sabiduría, ¿no? Entonces, Claro, ¿qué y pasó? es- Que en esta ebullición de ideas que pasaba en Egipto, donde estaban paganos, donde estaban judíos, los recientes cristianos y todos estos viajeros de Roma, comenzó a nacer estas ideas que comenzaron a tratar de ver cómo podían juntarse, y esta intención de juntar las ideas, nacieron textos muy interesantes como los papiros griegos mágicos, ¿no? En donde así vemos una mezcolanza total. totalmente. Aunque no hay que olvidar que, bueno, son textos pseudoepigráficos. Justamente Ujú, por lo que mencionas, la creación de esta figura de Hermes Trismegisto, que es el tres veces grande, en donde vemos un total sincretismo entre, como mencionabas, el dios egipcio Thoth, el dios griego de la comunicación, Hermes en este sentido. Y ahí nos vamos también a otro tema muy popular, que es esta parte de anacronismos. ¿Por qué? Porque vemos cuando nos enfocamos en estos lenguajes historiográficos, que podemos datar perfectamente esos textos en el siglo II o III antes de la era común. Por lo tanto, vemos que es en ese momento, justo cuando tú estás mencionando, que llegan ciertos viajeros, en este caso Egipto, el propio Isaac Newton, hay unos escritos que él hizo en hebreo sobre la Cábala, en donde ujú. menciona que Platón viajó a Egipto y que ahí aprendió los principios cabalísticos de manos de los judíos. Y entonces ahí vemos algo que es parte de esta pseudepigrafía, porque ¿qué tendría que estar haciendo un judío de siglo III antes de la era común en Egipto, en la tierra de Mizraim, de la tierra del éxodo poblacional, donde fueron esclavizados, cuando muchas de nuestras mitzvot, de nuestras 613 reglas, son precisamente para evitar recordar ese periodo de tanta pena que sufrió el pueblo judío? Entonces ahí es cuando vemos, es como tú mencionabas, toda una mixtura que vemos contenidos herméticos, que son simplemente textos de astrología, porque en la antigüedad astrología y astronomía eran uno y lo mismo, textos de medicina, textos de farmacología primitiva, textos de alquimia, que la podemos considerar de alguna manera como la rama madre de la química. Entonces son formas a través de la metáfora que tenían las personas para redactar los conocimientos que habían poseído hasta la época, lo cual lo hace muy interesante, sí. Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, para irnos al tema que nos traía por acá, que mucha gente piensa que el tarot es un original egipcio que lo manda el mismo dios Thoth y que, Ujú. por ejemplo, estaba escrito originalmente en 78 láminas de oro, que obviamente jamás se van a encontrar, y esto se sabe desde el siglo XVIII. ¿Quién inventa esta teoría, por ejemplo? Te lo comento muy rápido. Llega A un ver. pastor justamente en siglo XVIII, 1700, llamado Antoine Cor de Gebelin, que era un pastor protestante. Él se va a estudiar a Suiza, vivía en Francia, se va a estudiar a Suiza, y entonces aprende todo lo referente al protestantismo, pero cuando regresa se encuentra con un acto lamentable, el asesinato de Jean Calas, un protestante, un pastor protestante que fue condenado a morir por el gobierno eminentemente católico. Y entonces él empieza a decir, ¿sabes qué? No estoy nada de acuerdo con lo que está pasando en este momento de nuestra historia. Voy
a escribir sobre ello. Y empieza un montón de escritos, un montón de cartas, pero necesita amigos con los que ese argumento cobre fuerza. Llega a una logia masónica de las 9 hermanas y entonces empieza a empaparse de estos contenidos altamente simbólicos, altamente herméticos que son propios de la masonería. ¿Y qué es lo que ocurre? Él dice, ¿sabes qué? Llego a la conclusión, porque estaba trabajando sobre el rito francés, ¿no? El rito escocés antiguo y aceptado dentro de la masonería, que en esa época estaba muy de moda lo egipcio, precisamente. Estaban empezando los descubrimientos, estaban empezando las excavaciones arqueológicas, y lo que él dice, ¿sabes qué? Todas las culturas antiguas tenían un nivel de conocimientos altísimo. Y crea una obra llamada El mundo primitivo, comparado con el mundo moderno. Y en el tomo 9, en el centro donde yo dirijo, que es de estudios ocultistas, estamos editando justamente ese tomo en una edición crítica actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que menciona ahí, vi un juego de tarot cuando fui a jugar con una amiga y me quedé mirando la carta del mundo durante un cuarto de hora. Y después llegué a la conclusión de que ese era una obra egipcia. Lo vio durante 15 minutos y con eso llegó a la conclusión de que era una obra egipcia, simplemente. A partir de ahí todos empiezan a decir el tarot es mágico, el tarot es adivinatorio, cuando era solamente un juego de cartas, así como si hoy jugáramos al uno, Negrete. Sí, sí, Así sí. es el tarot de la antigüedad. Y entonces, ¿qué pasa? Nuevos taromantes empiezan a escribir textos, el principal fue Jean-Baptiste Sallet, pero automáticamente lo decían, su texto esencial se llama Manière de requérir sur un jeu de cartes nommé tarot. Maneras de divertirse. Desde la entrada recién es una forma de diversión el intentar adivinar ciertas cosas del futuro. La gente naturalmente se lo toma en serio y por lo tanto empiezan a deformar todas estas ideas y le dan credibilidad a ese mito original que viene de el pastor protestante, donde él decía que el tarot era egipcio. Y ahí vemos justamente ese sincretismo aplicado a esta función que me mencionabas y vamos a platicar el día de hoy en el podcast, que son las supersticiones. A ver, antes de continuar con el tema, mencionaste algo muy interesante, y es que dices que estás editando el libro en el Centro Ocultista. ¿Cómo está eso? A ver. Así es, mira, todos estos textos afortunadamente pues son muy antiguos, muy poca gente les hace caso, a no ser que tengamos una muy buena razón para verlos. Y hemos, en este centro llamado Piedra Lunar Psicomagia, hemos logrado contactos con muchas bibliotecas a lo largo de principalmente Europa. Y desde hace un par de años conseguimos un enlace con la Biblioteca Nacional Francesa. Le dijimos, oye, ¿nos permites editar este texto, reeditarlo y traducirlo porque no está en español por ningún lado? Y nos dicen, es un texto del siglo XVIII, haz de lo que quieras, desde dominio público. Nos mandaron todo el escaneo y lo que estamos haciendo ahorita es simplemente ya refinando las últimas partes de la traducción, que son textos extremadamente valiosos para entender y sobre todo para argumentar que este invento, por ejemplo, del tarot egipcio, fue algo que no se habló de ello hasta el siglo XVIII. Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho, según yo entiendo, esta concepción se popularizó sobre todo gracias a Eliphas Levi, ¿no? Que fue quien, escribiendo el famoso libro de Dogma y Ritual de la Alta Magia, popularizó esta idea hermética de que hay un libro, hay una idea secreta que está a través de la historia y se expresa todo en el tarot. Y a partir de allí, del siglo XIX, XVIII, por ahí, comenzó precisamente eso, ¿no? Y es que tenemos una idea un poco distorsionada porque somos herederos, la gran mayoría, de estas concepciones del siglo XIX, ¿no? Totalmente. Justamente como veíamos, mira, el tarot se crea eminentemente en el siglo XV. No hay duda de ello, está totalmente documentado en Milán. No podemos decir Italia porque vamos a regresar este punto del anacronismo, al igual que no podemos decir el México prehispánico con
esa historicidad, porque no Ujú. existía México en este caso. Al igual que, por ejemplo, la España que conquista a México no existía, esa era la España de los Austrias, era en los reinos de Castilla y León, no era el país que hoy conocemos como España. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos el Ducado de Milán, y ahí estaba un personaje muy importante que era el duque Filippo María Visconti, que llega al poder por tratos pues bastante lamentables, manda a asesinar a su hermano, pero él tenía un mentor, y el mentor le dijo, estuvo pensando, ¿cómo le puedo hacer para que esta persona que nos va a gobernar aprenda una mínima de valores? Y Ujú. este erudito se llamaba Marciano da Tortona, un gran mitógrafo del siglo XV. Y lo que él dice, ¿sabes qué? Le voy a hacer un juego de cartas, así como cuando a los niños les hacemos las famosas flashcards para que aprendan, y que juegue y que se pueda inspirar en los altos valores que tenían estas personalidades mitológicas. Crea un mazo original de 16 dioses y la estructura que heredamos desde el naipe árabe con los cuatro palos, que en este caso eran las cimitarras, no eran espadas, eran cimitarras árabes, los palos de polo, tenemos los dirhams, que eran las monedas, y finalmente los cálices, que vendrían siendo el equivalente propio de las copas. Que era el juego, Ujú. y entonces ahí se expande por toda Europa. Sí lo prohíbe la iglesia a finales del siglo XV, pero porque se volvió tan popular que estaban empezando a apostar muchas personas en las tabernas locales, y eso es lo que estaban criticando la iglesia católica a través del Sermo Perlutis de Ludo Cumalis. Y lo Ujú. que ocurre es algo esencial. Dicen, ¿a dónde se está yendo el dinero a las tabernas? Vamos a censurar el juego. Fin. El Claro. juego va a pasar a Francia, va a pasar a Suiza, va a pasar a Bélgica. Y muchas personas lo empiezan a jugar, lo empiezan a conocer. Se empieza a modificar, creando el tarot de Marsella, creando el tarot de Van der Boel, por ejemplo. Y hasta que llega este personaje, Antoine de Gebelin, y particularmente Jean-Baptiste Sallet, lo que ocurre es que lo quieren empezar a interpretar. Ya que lo interpretan, llega una personalidad fantástica que es Mademoiselle Lenormand, que fue una de las grandes adivinas de ese pasado. Se cuenta mitológicamente también que le leyó las cartas al mismo Napoleón Bonaparte. Y entonces ella empieza también a asociar tarot, va ligado a cartomancia, al arte de querer adivinar alguna cosa por medio de las cartas de tarot. Lo que hace después un actor francés es, en este sentido, querer hacer un mazo al estilo egipcio basado en todos estos comentarios que anteriormente hicimos, pero le pone una adición muy importante, que son las letras hebreas. Porque dice, Ujú. ¿sabes que tenemos 22 letras en nuestro alefato? Hay 22 cartas de los arcanos mayores del tarot, tienen que tener una relación. Eliphas Levi, como mencionas, va a aumentar esa situación y decir, pues vamos a mezclar cábala, vamos a mezclar alta magia ceremonial, vamos a mezclar gnosticismo cristiano, no la cábala judía, sino la cábala cristiana, y Ujú. entonces empieza justamente a deformar todos estos saberes a través de un eclecticismo o un sincretismo mal informado, que es lo que iniciamos platicando el día de hoy. Claro. Mira, yo quiero como hacer un poco de abogado del diablo, Claro que sí. porque quiero decir que si bien Eliphas Levi terminó teniendo, y toda su escuela posteriormente, como Estelitas de Guaita y Papus y todos esos, y que posteriormente repercutieron en la masonería, toda esta escuela que nació trabajaba con lo que tenía. Y es que Ujú, sí, totalmente. Como te había dicho, durante el siglo XVI, XVII, hubo un gran ataque respecto a estas interpretaciones gnósticas, Claro. gnósticas en sentido amplio, o sea, tanto cristianas, cristianas primitivas, judías, islámicas. Hubo un gran ataque. Entonces, se perdió una continuidad doxográfica. Ujú. Entonces, estos ocultistas del siglo XIX no tuvieron otra que trabajar con estas interpretaciones y no pudieron ver cuál era la línea en realidad, que en realidad es más marcada dentro de la Edad Media, ¿no es así? Totalmente, y esto permaneció durante muchos años. Por ejemplo, en la propia Golden Dawn. ¿Qué fue lo que pasó de negativo en ese sentido cuando hablamos, por ejemplo, de Cábala? Encuentra a un rabino judío
ortodoxo, que sea muy letrado en temas místicos, que quiere enseñar a un goyim que practica, además de ciertas ramas de la magia ceremonial, que está metiéndose en temas queméticos, en temas orientales, no había. Y entonces fue Samuel Gregor McMathers quien funda precisamente, uno de los fundadores de la Golden Dawn, quien dice, bueno, vamos a nosotros crear nuestra propia interpretación. Y eso va a crear, por ejemplo, otra rama cabalística, que es la famosa Cábala con Q. Ujú. Personajes muy famosos de aquí, Aleister Crowley, por ejemplo, que incluso toma mucho de esta cábala hermética con Q y va a fundar su propia religión, que es la Célema en este caso. Entonces sí, te entiendo totalmente esta parte de trabajaban con lo que podían. Sin embargo, al explorar ya desde nuestro presente y mirar hacia el pasado, ahí es cuando podemos entender que ocurren pues todas estas transgresiones a la doxología, como bien mencionas, que Ujú. al día de hoy nos crean esta mixtura de ideas llenas de pensamientos de la nueva era de la New Age. Ujú. Mira, y aquí es donde yo quiero meter este asunto, Ujú. porque mucha gente suele desechar estas ideas esotéricas por considerarlas supersticiosas, si es que se han ganado esa fama, ¿verdad? Así Se es. consideradas de pensamiento mágico, pero en realidad forman parte del desarrollo del pensamiento científico en gran Claro, medida, ¿no? totalmente. Para empezar, cuando una persona dice, voy a estudiar algo relacionado con el esoterismo, pues muchas veces lo asocian a algo de la magia, de la brujería, del paganismo, cuando, por ejemplo, la propia masonería nos dice que son una sociedad esotérica. ¿Por qué? Yéndonos siempre a la etimología, lo esotérico es algo que está oculto y que solamente es accesible a personas que son iniciadas. En este sentido, algo esotérico, del griego esoteros, es algo interno, algo que no va a salir a todo el público, algo que hay que estudiar y que pertenecer a una asociación, a alguna rama que me permita acceder a ese conocimiento. La propia educación fue esotérica durante muchos años, cuando, por ejemplo, solamente un estamento social podía acceder a la educación, inclusive privada o pública en este caso. Y sin duda alguna, como bien mencionas, el desarrollo del pensamiento mágico religioso para el ser humano fue fundamental para poder posteriormente crear un desarrollo científico a través de la aplicación de los métodos científicos en este sentido, ya que vamos a poner la astrología y la astronomía. Decimos los colegas astrólogos, porque muchas veces somos criticados que la astronomía ya es el paradigma actual y que la astrología no tiene nada que ver. Decimos que en este caso, pues la astronomía es la hija ingrata de la astrología. ¿Por qué? En este sentido, Negrete, vemos algo muy interesante. La observación del cielo, ¿para qué se hizo? Para entender cuándo iba a llegar tal evento. Era algo temporizador, un invento calendárico. ¿En qué momento llega para nosotros esa época donde va a caer nieve? ¿Cuándo podemos volver a sembrar? Ah, pues mira, cuando el sol está sobre esa montaña, es que podemos empezar a sembrar. Cuando el sol está por el río, es cuando podemos cosechar. Así empezaron las corrientes astrológicas de la antigüedad para medir. Y entonces, ¿qué pasó? Si tú sales a un campo abierto y quieres ver todo tu panorama, vas a hacer una vuelta de 360 grados. Eso conforma también nuestra eclíptica terrestre. Muy simple. ¿Cómo lo dividimos? En dos. Sí, muchas civilizaciones lo dividieron así. Y le llamaban la mitad luminosa del año y la mitad oscura. Donde salimos, reímos, jugamos, sembramos y la mitad donde nos guardamos. ¿Es tan específica? No. Dividimosla en cuatro. Bien, tenemos ahí las cuatro estaciones. Primavera, que empieza, por ejemplo, en el mes o el signo de Aries. Verano, que empieza en el signo de Cáncer. Otoño, que empieza con Libra. Y finalmente invierno, que empieza con Capricornio. Así de simple. ¿Pero es muy específico esto? No, tenemos trozos de 90 grados de eclíptica. Vamos a dividirlo más. ¿Qué número me da la posibilidad de tener una gran especificidad y que me sea números enteros? En 12. De ahí salen los 12 meses de nuestro calendario.
Y entonces ahí es cuando empezamos a ver, mira, este planeta le vamos a llamar como este dios particular, por ejemplo, si nos vamos a la mitología romana, griega. Este planeta que se mueve tan rápido es como el mensajero de los dioses, Mercurio o Hermes. Por esto le vamos a nombrar de esta forma. Y entonces empezamos a ver que cada vez que hay un ciclo de Mercurio, podemos entender que pasan ciertos eventos en nuestra vida, lo anotamos, lo registramos, y con el paso del tiempo eso fue lo que vamos registrando en la construcción de astrolabios, relojes, sextantes, instrumentos que van a servir posteriormente para la navegación, para la meteorología, no solamente el sentido interpretativo básico que podríamos ver en la astrología, que llego a criticar mucho con mis alumnos de astrología particularmente. Pongo un libro, que me acuerdo mucho el nombre, se llama Astrología para Millennials, y entonces ahí te empiezan a decir, Aries, tal, 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 un pequeño párrafo, y no te explican en ningún momento de dónde surgió el signo Aries. No te explican la parte geográfica, la parte astronómica, todo el sustrato que viene pues detrás de esto, que sin duda alguna, si no hubiéramos tenido esa visión animista incluso de la antigüedad, hoy no podríamos disfrutar de la astronomía y todo lo que nos otorga en estos momentos, como el internet satelital. Claro, y mira, te voy a, te voy a hacer el ataque. Aquí yo voy a simular que soy el positivista cientificista y te voy a decir que cuál es el objetivo de hacer esas interpretaciones aparentemente arbitrarias. ¿No será que más bien responden a fenómenos psicológicos como el efecto Barnum, que te dicen cosas que parecen muy específicas, pero en realidad son generales? Entonces, ¿cuál sería la rigurosidad científica, entre comillas? ¿O cuál sería lo enriquecedor de la astrología hoy en día? Porque ¿para qué queremos eso si ya está comprobado que este planeta, sus rayos no afectan en lo absoluto en mi cuerpo? Totalmente, mira. Primero que nada, esto es muy antiguo, porque lo va a proponer por primera vez Cicerón en un tratado llamado De Divinatione. Y en este caso decía exactamente los mismos argumentos que estábamos platicando en esta ocasión. ¿Cuál es la ventaja y el beneficio de crear una rama interpretativa, por ejemplo, a nivel astrológico? Podemos ver dos fundamentales. Cuando se empieza a desarrollar de una manera teórica la astrología, fue por primera vez en la Grecia antigua. Una Grecia llena de filosofía, de humanismo, de cultura, y había una máxima que es fundamental para estas artes interpretativas, que era notice auton, conócete a ti mismo. Cuando vemos estos escritos que mencionan el famoso oráculo, el más famoso fue el de Delfos, en Ática antigua, ¿qué es lo que ocurre? Pensamos que ibas a ver a una persona que te iba a decir el futuro con tu bolita de cristal, con su espejo de agua, en situación. La realidad es que ofrecía un simple acertijo para que tú te pudieras replantear qué era lo que estabas haciendo con tu vida, y en algunos casos te podía proponer un desafío que te ibas a hacer a ti mismo. Y eso es lo que podríamos entender al día de hoy como un acto psicológico o un acto proyectivo. ¿Para qué? Me quiero entender, quiero empatizar con el símbolo, que el símbolo es Aries, que el símbolo puede ser el arcano del tarot, que el símbolo puede ser un amuleto. Lo estudio, veo qué me hace sentir identificado de eso para trabajar mi propia psique interna en un acto muy básico que es la proyección. Cuando me piden que le explique, les digo, acuérdate de una película que dijiste, es que habla de mi vida, parece que habla de mi vida. No sé cómo le hicieron, pero se inspira totalmente en lo que yo he hecho. Están proyectando su mundo interno en un soporte, generalmente simbólico, externo. Eso es de forma inconsciente. Pero cuando yo voy a que me lean las cartas, cuando yo voy con el astrólogo que me ayuda en estos aspectos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Provocando esa proyección. Y ahí el reto es para el profesional que va detrás. ¿Por qué? Porque tiene que tener bien dominada el segundo punto que te voy a comentar, que es la teoría de la mente o el proceso de mentalizar. ¿Qué es eso?
ponerme en los zapatos del otro, tener empatía, que es la parte neurológica detrás de esos procesos empáticos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer de reto? Ejemplo, el taromante o el astrólogo. Ver cómo está reaccionando la persona y cómo le puedo ayudar para que a través del símbolo ella puedan mejorar su vida en este caso. Ese es el real objetivo a nivel, Ujú. pues, principalmente de desarrollo personal, le podríamos llamar, de estas disciplinas del conocimiento. Pero obviamente, si tú compras tu libro de tarot y te lo aprendes, todas las posiciones, y solamente lo quieres repetir y cobrar 800 pesos por sesión, ahí lo que estamos haciendo es dañar precisamente a todas estas disciplinas por banalizarlo más de lo que ya ha sufrido en los últimos años. Claro, claro. Y mira, esto tal vez es que nació una nueva interpretación de estas disciplinas. Yo diría que a partir de Carl Jung. No Así sé es. que tú tanto simpatices con él. Yo, por ejemplo, tengo algunos conflictos todavía con algunas de sus teorías porque ya me parecen anacrónicas, pero definitivamente hay algunas cosas que sobreviven muy bien y se añejaron muy bien. Pero una de las objeciones que siguen existiendo es que estas lecturas siguen siendo anacrónicas, aún intentando utilizarlas como psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra concepción moderna del mundo ya no responde a los dioses griegos, ¿sabes? Claro. Ya no responde a esas interpretaciones medievales. Entonces, no sé que tú tan de acuerdo estés con que todo esto necesita también contextualizarse Totalmente. en la época moderna y no Totalmente. cometer esos anacronismos, ¿no? Totalmente, Negrete, porque para empezar, bueno, respondiendo la primera cuestión, no empieza per se con Carl Jung, pero sí con su corriente, porque obviamente va a iniciar con el psicoanálisis. Ciencia, pseudociencia, bueno, ese es otro tema para otra ocasión, con mucho gusto, lo podemos platicar más adelante. ¿Y qué Invitadísimo. ocurre? Este caso sabemos que el padre del psicoanálisis fue Sigmund Freud, ampliamente debatido, y él que va a poner sobre la mesa, dice, ¿sabes qué? La psicología no está funcionando en realidad, no estamos ayudando a las personas, porque nos centramos en la parte fisiológica. La psicología nace como ciencia en el siglo XIX en el laboratorio de Leipzig, principalmente con los estudios de Wilhelm Wundt. ¿Y qué ocurre? Se basa solamente en cómo reacciona mi cuerpo. Quiero evaluar qué está ocurriendo a nivel fisiológico y entonces a partir de ahí quiero tratar el síntoma físico, no la parte emocional, no la parte intelectual, no la parte subjetiva. Nos fuimos solamente a la parte objetiva. Freud lo que hizo es decir, esto no está sirviendo, porque la gente tiene sus sombras, diría él, o sus demonios, si nos vamos al símbolo, en su mente. Es algo subjetivo, algo de cada persona. Si lo exploramos, si lo pasamos del inconsciente al consciente, vamos a lograr esos cambios. Jung va a absorber todas esas situaciones y va a decir, ¿sabes qué? No existe un subconsciente. No es un lugar como en la película Intensamente donde tenemos guardados todos nuestros miedos, sino es un inconsciente. Aquello que no le estoy prestando atención en este momento pertenece al terreno de mi inconsciencia. Ahora, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar? Él propone justamente el símbolo o el arquetipo, que tienen que ser símbolos, como bien mencionas tú, mundialmente conocidos. La paloma de la paz, el semáforo en verde, sabemos que si nos vamos a Madrid, si nos vamos a Tel Aviv, si nos vamos a Ontario, significa que podemos avanzar. Y él menciona que eso forma parte del inconsciente colectivo. Pero más adelante tenemos justamente estas reformulaciones. ¿Con quién, por ejemplo? Con Lacan. ¿Cuál es el problema? Que cuando hoy queremos estudiar, por ejemplo, psicoanálisis, mucha gente ya no quiere leer a Lacan. Nos vamos con Freud, nos vamos con Jung, nos vamos con todas estas partes más subjetivas, pero cuando queremos teorizar en la rama neuropsicológica, el sustrato neurológico detrás de todo esto, y decimos, híjole, ya se complicó la situación. Ese es el por qué, pues muchas personas, incluso al día de hoy, llegan a considerar la psicoterapia con enfoque psicoanalista, no el psicoanálisis per se, como parte de la pseudociencia. Ahora, ¿qué pasa con estos símbolos? Como bien mencionas,
tenemos que adaptarlos al contexto sociocultural de cada individuo. Si él no conoce el símbolo, yo no puedo llegar y decirle a un consultante de tarot: ah, mira, esto significa esto, esto y esto. No, tengo que platicar. Mira, en la antigüedad este símbolo se representaba de esta y de esta y de esta manera. Por lo que algo que les enseño a mis alumnos también de tarot es: no somos lectores. ¿Y qué puedes leer en una carta de tarot? El copyright, su rótulo y poco más. Les digo, somos intérpretes de símbolos. Nuestra misión es que el contenido simbólico que tú, como experto en la materia, si conoces, tienes que facilitarlo para que tu consultante lo pueda digerir y entonces que le sea de utilidad para hacer su proyección en su vida personal. Si no, como bien mencionas, no nos sirve. Claro, claro. Otra cosa que quería preguntarte, porque esto es base cuando se abordan estos temas, es cómo tú definirías la magia, porque magia es una palabra súper dificilísima, ¿no? Y muy moldeable y llena Claro, de situaciones contextuales en las que puede significar cosas totalmente contrarias. totalmente. Quisiera que me platicaras tú cómo construyes una definición de magia. Claro, con gusto. Lo que siempre voy a recomendar es irnos a la raíz etimológica para entender de dónde viene esa palabra, cómo viene el constructo. Y ahí nos vemos que la palabra magoi en griego tiene un antecedente en el persa, particularmente el idioma avéstico. Y los persas practicaban en ese momento una religión llamada zoroastrismo, igual muy hermética, muy mística, y ellos decían: ¿sabes qué? Si yo quiero cambiar una situación, tengo que hacer algo para cambiarla. No solamente tengo que rezar, tengo que hacer una invocación y tengo que realizar algún tipo de acto para lograr cambiar mi vida, para lograr cambiar mi realidad. Pero no estamos hablando de actos solamente simbólicos, sino actos físicos. Ahí es cuando vemos que el símbolo es un catalizador para poder cambiar ese efecto. ¿Por qué? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? Causa y efecto. Yo pongo una semilla de durazno y no puedo esperar a que salgan manzanas. Si yo me estoy comportando de una manera errónea, estoy siendo una persona avara, estoy siendo una persona hipócrita, soy una persona negativa, no me van a pasar cosas necesariamente positivas, o al menos no las voy a poder disfrutar porque interiormente tampoco no estoy disfrutando de mi propia existencia. ¿Quiero cambiar? Ahí está la magia. ¿Cómo? ¿Qué hacen, por ejemplo, las personas que van a la limpia aquí en México, en el Zócalo de la Ciudad de México? Son las hierbas, es el incienso, es el rezo, las palabras que pronuncia el facilitador las que me hacen el cambio. No, soy yo quien a través del efecto placebo voy a decir: ¿sabes qué? Aquí tengo una excusa para cambiar. Vámonos a algo más simple. Aunque aquí en mi computadora tengo que hoy es miércoles 7 de Shevat en el calendario hebreo, sabemos que también es 17 de enero en el calendario gregoriano. Hace 17 días vivimos muchos de nosotros esta experiencia familiar, en amigos, en pareja, de la cena de Año Nuevo. ¿Qué hay Ujú. aquí como cultura en México? Me como mis 12 uvas, mis 12 deseos. Son un símbolo, son un catalizador. ¿Para qué? Para que yo tenga la excusa de, ahora sí, entrar al gimnasio como prometí. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Ver el cambio de, no son deseos, son propósitos. Me propongo hacer esto usando como excusa el símbolo. Así podemos empezar a entender la magia. Es un Ujú. proceso en el cual quiero cambiar mi realidad, pero no solamente puedo depender de la parte más subjetiva o la parte más simbólica, sino que yo tengo que utilizar eso como un eje motivacional para provocar mi cambio en mi vida. Claro, claro. ¿Por qué se empieza a usar brujería, por ejemplo, como sinónimo? Muy simple. Volvemos a Francia. ¿Qué ocurre? Empiezan también los magos de escenario. David Copperfield en nuestra época más moderna para que lo podamos entender. Y entonces para diferenciar esta situación se utiliza otra palabra. Vámonos a la brujería o vámonos a
la Wicca, si nos vamos a religiones neopaganas, que viene de una raíz del inglés antiguo que es wise, sabio, sabiduría. Que era un brujo, la persona que conocía, la persona que estudiaba, que sabía qué hierba te podía hacer bien, qué hierba te quitaba la fiebre, qué hierba podía limpiar tu estómago de ciertos parásitos. Obviamente, ante los ojos del pensamiento puramente mágico-religioso del catolicismo, un pacto con el demonio, por eso tiene el poder de curar. No es con nosotros, no es en la religión, entonces tiene un pacto con el demonio. Vamos a ir sobre ellos. Sí. Mira, todo. esa última afirmación te va a traer enemigos católicos, Claro. porque hay católicos que dirían que no, el catolicismo para nada es mágico, tiene mucho sistematicidad, pero bueno, vamos a ignorar eso. El judaísmo siempre ha estado de alguna manera criticado por el catolicismo. También. Estamos Bueno, acostumbrados. bueno, hay muchos temas que hablar, ya se nos está Claro. acabando el tiempo, pero no sé, antes de terminar los podcasts, siempre aquí lo que hacemos es recomendar. Ya puede ser una película, un libro, música, lo que sea, una cosa con lo que últimamente estés obsesionado, fascinado de artísticamente. Artísticamente, muy bien. Bueno, primero que nada, permíteme hacer una recomendación para quien quiera ampliar en estos temas, que es algo que podría parecer mágico, pero no lo es. Voy a recomendar el libro Lo Sagrado y lo Profano de Mircea Eliade, que es esta visión de todo lo que estuvimos comentando, pero desde la parte antropológica. Y eso es fascinante. Y algo que podemos recomendar en este caso a nivel cultural. Te comento muy brevemente que hace muchos años yo estudié la carrera de música y particularmente música clásica en la Facultad de Música de la UNAM, antiguamente llamada la Escuela Nacional de Música. Y entonces hay algo muy bello en toda la obra de Johann Sebastian Bach, pero particularmente en los conciertos de Brandenburgo, porque cuando analizamos toda esa estructura, lo que él quería era esa experiencia mística de la que estuvimos platicando hoy, porque él quería tocar a Dios desde su música. Él no componía para los hombres, él componía meramente para la iglesia, para poder llegar a Dios a través de esa experiencia estética. Y espero que cuando escuchemos un fragmento de estos conciertos de Brandenburgo, si están interesados, puedan imaginarse cómo se habría sentido Bach para componer tal eminencia música con ese objetivo. Tremendo. Entonces, los conciertos de Brandenburgo de Sebastián Bach, ¿no? Así es. Okay, yo lo que les tengo que recomendar a la gente que nos escucha, no sé si lo puedan encontrar, pero últimamente estoy muy obsesionado estudiando la alquimia de Newton. Hay un libro que se llama Newton the Alchemist, de William R. Newman, y estoy planeando hacer un video explicando todo este asunto porque es una cosa que es inexplorada y que nos da una mayor perspectiva de la concepción científica que tenía Newton de una manera más amplia, cómo lo conectaba con pensamiento religioso y todo esto. Y eso es lo que yo les recomendaría por ahora. Newton the Alchemist, de William R. Newman. Y bueno, yo creo que aquí lo dejamos porque dices que tienes una consulta, ¿no es así? Así es, soy psicólogo clínico y voy a atender a un paciente en escasos minutos. Ok. No me dejes, quiero conversar unos 2 minutos contigo y ya después nos vamos, ¿ok? Claro, sí. Un gusto haber compartido aquí con tu auditorio y estaré encantado de resolver alguna duda. Mis redes sociales, El Sabio Ocultista en TikTok. Hasta luego. Hasta luego. Si llegaron a esta parte, comenten. El Sabio Ocultista responde. Hasta luego.